¿Qué tal mis hermanos? En Cristo Jesús, Dios los bendiga. Bienvenidos a Es Palabra de Dios, un espacio para poder meditar la palabra de Dios, una palabra que edifica, una palabra que nos abre el entendimiento. Las escrituras dicen la verdad os hará libre. Y esa verdad se da por medio de las escrituras, la Santa Biblia. Así que hoy vamos a compartir con ustedes eh, un pasaje de la Biblia para poder meditar. Eh, yo les quiero invitar al libro de Lucas, Primera de Lucas, y vamos a lecturarlo desde el 5 hasta el 20. Y para comenzar vamos a entrar en la presencia del Señor por medio de la oración, pidiendo que Él nos pueda ayudar en esta mañana para poder meditar su palabra. Eh, Vamos a orar y pedir al Señor que nos pueda ayudar a entender esta palabra. Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control total de esta grabación, de este tiempo que estamos subiendo tu palabra a las redes sociales, para que seas tú haciendo la buena obra y en el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, pueda cruzar las pantallas de un televisor, un celular, una computadora y pueda llegar al corazón de las personas que escuchan este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos nuestras cargas. Llévate toda carga que hay sobre nosotros, ira, rabia, rencor, resentimiento, fastidio. Abre nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Manda la sabiduría de lo alto. Permite que podamos entender de tu palabra lo que tú quieres que entendamos, mas no lo que nosotros queremos entender, y que el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús sea dándonos sabiduría y abriéndonos el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, yo te invito a que vayas al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Y hoy día vamos a hablar de Zacarías, que vendría a ser el padre de Juan el Bautista. ¿Sí? Y esta palabra es leída en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera de Lucas 5 al 20. Amén. Dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a meditar esta hermosa palabra. Y el hecho de poder meditar la palabra es poder ir de una manera secuencial y, y tratando de pensar en cada una de las cosas que nos está diciendo la Escritura, ¿sí? Estaban hablando de Zacarías, ¿sí? Dice que era un sacerdote, su esposa Elizabeth, dice en la número 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, ambos eran justos, Zacarías y Elizabeth, delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos. ¿Cuál es el significado de justo? ¿Sí? Si tú buscas en un diccionario, justo es actuar con rectitud, equidad e imparcial, tratar a las personas con igualdad sin perjuicio, elegir lo correcto, incluso en situaciones adversas, abstenerte de hacer daño. Esa era la actitud de Zacarías y su esposa, porque eran personas justas. Y la palabra también dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos. Y el significado de irreprensible es que no se puede corregir o amonestar. O sea, una persona intachable, que tú no podías ni corregir ni amonestar, era irreprensible. Entonces eran personas que estaban andando correctamente en lo que Dios pedía. Número 6. Dice en la 7, pero no tenían hijo, dice. Y no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden del sacerdocio, le tocó por suerte ofrecer sacrificios. Entonces, la palabra dice que él entró a ofrecer sacrificios. En el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. 11. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. La 12. Él va al altar del Señor a ofrecer incienso y dice que se le aparece el ángel y él le sobrevino, dice, ¿sí? La 12, y se turbó y se le vino un temor, ¿sí? ¿Y cuál es el significado de temor? Acción de huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. O sea, tuvo miedo y el miedo, la reacción es, pues yo mejor me voy, ¿sí? La 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, o sea, no te vayas a correr, cálmate, ¿sí? Y le dice acá el mensaje de parte de Dios, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¡Wow! Hasta ahí está lo que más adelante está revelando el Señor que ha estado pidiendo él y el Señor se ha dignado en poder oír su oración. 14. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo
y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los hijos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, la palabra dice que su mujer era estéril y él no podía tener descendencia. Y por lo mismo que él no podía tener descendencia, pues por lo que dice el ángel, que sus oraciones fueron escuchadas, quiere decir que Zacarías y Elizabeth estuvieron orando porque tuvieran un hijo. Y el Señor se digna en el nombre de Jesucristo, lo vamos a plantear de esa manera, el Señor les concede la petición de su oración. Manda al ángel para que se lo revele, se lo manifieste, se lo diga. Y el ángel agrega que no simplemente va a ser un bebé, que ellos pidieron, Señor, yo quiero tener un hijo. No, sino que además le añade que este niño va a ser un siervo del Señor, que este niño está llamado para un camino pues especial, porque va a preparar el camino y que va a tener los rasgos del caminar de Elías, de un profeta, que no es cualquier niño. Y esto yo creo que sorprende grandemente a Zacarías, que es como un balde de agua, que solamente yo lo único que estaba pidiendo era un hijo, y más que un hijo me estás dando un varón con un gran ministerio, me estás dando me estás dando más de lo que yo te he pedido. Y ese es el poder y eso es lo que verdaderamente Dios hace. Tú puedes pedir algo, pero Dios siempre le va a añadir algo más y más y más a tu petición, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos igual del hombre, Él va muchísimo más allá. Él quiere llevarte mucho más allá de lo que tú tienes en tu expectativa. Y me supongo que en la expectativa que tenía Zacarías, en la 18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Con signo de pregunta, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo yo tengo la seguridad o la convicción que va a suceder esto? Eso le está diciendo al ángel. ¿Cómo yo conocer esto? ¿Cómo sé que va a pasar esto? Y lo dice en signo de interrogación como pregunta. Y él dice, porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Y muchos saben que cuando a una mujer se le va su costumbre, pues es difícil que quede embarazada. Y son unas personas ya de edad avanzada. Y nace en él la pregunta, ¿y cómo yo puedo tener la seguridad de que va a pasar esto? Y podríamos, y bueno, con toda la seguridad de decir de que él no le creyó y que él dudó, porque formula esa pregunta, en vez de decir, mi alma se goza, a diferencia de María, que le creyó al ángel, en vez de decir, wow, me gozo, gloria a Dios por haber escuchado mis oraciones, lo que anhelé tanto y me añadió más. No, sino que vino el signo de interrogación, preguntando, ¿y cómo yo sabré que lo que me estás diciendo va a suceder? Porque yo ya soy viejo, es un poco difícil, humanamente pensando, humanamente entendiendo. No entendiendo que Dios es Dios de lo imposible, no entendiendo que yo oré esto cuando era joven y ahora que ahora que soy viejo, de la nada apareces y me das la respuesta de muchísimos años de oración. Y eso es lo que pasa muchas veces en la actualidad con el pueblo de Dios y muchos hermanos en Cristo Jesús, que nos cansamos de orar o pensamos en el nombre de Jesucristo que Dios se ha olvidado de nuestras oraciones. Pero no nos damos cuenta, con este ejemplo en lo particular, que todo tiene un propósito, porque el ángel dice que esto que va a suceder
va a suceder en un tiempo exacto, en el tiempo correcto, lo que él está declarando, lo que Dios mandó como mensaje. Pero automáticamente sentimos que Zacarías eh, lo está pensando humanamente y no en la manera en que verdaderamente trabaja Dios, que es haciendo lo sobrenatural. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y muchas veces tú estás orando por un cáncer, estás orando por una enfermedad que para el diagnóstico humano no tiene solución. Y simplemente Dios te concede una palabra y puede venir a tu vida una palabra eh, que te está dando la respuesta de parte de Dios. No necesariamente un ángel que ha bajado y te diga Dios te va a sanar en su tiempo. No, de repente una palabra por medio en un servicio, de repente un hermano con un sueño, una palabra. Yo he soñado su sanidad y el Señor me ha concedido esta palabra para dársela, o de repente un profeta ya, en otros casos que te lanzó una palabra y simplemente viene a ti. ¿Y cómo llega a ti? ¿Con duda? ¿Será o no será? ¿Cuándo será? Sonó reclamo lo de Zacarías, pero, o sea, voy a tener el hijo, pero ¿cómo? Pues si yo ya soy viejo, ya pasó tiempo y tanto pedí por eso que ya hasta ya se me había ido. Para todos es una lucha, porque al comienzo dice que Zacarías era una persona justa y que nadie lo podía reprochar porque él estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no tiene nada que ver que tú hagas la justicia y estés en las cosas de Dios con tu fe. No tiene nada que ver. Puedes ser lo más cumplido, puedes hacer la voluntad de Dios, pero no tiene nada que ver con tu fe. Cuando Dios te lanza la promesa, cuando Dios prueba tu fe, pues solamente de tu corazón va a salir lo que verdaderamente hay, si crees o no crees. Porque Dios es Dios de lo sobrenatural y no se maneja en los estándares del pensamiento humano. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. En el nombre de Cristo Jesús. Eh, Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. He sido enviarte a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, le dice, enmudece. Y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y acá simplemente el ángel le afirma que, que él dudó, que no estaba en el corazón de Zacarías eh, entender el poder de Dios. Y dudó. Hablamos de un varón justo, de un varón irreprochable, de un varón que cumplía la palabra, de un varón que ministraba en la casa de Dios, de un varón que escuchó las maravillas que Jehová hizo al pueblo de Israel, cosas sobrenaturales que el pueblo de Israel siempre usó una prenda de vestir y caminó por el desierto años y años y esas prendas nunca se envejecieron. Algo sobrenatural, una ropa que no se desgastara, algo sobrenatural. Y yo sé que él sabía todas las historias que Jehová hizo por el pueblo de Israel, transmitida de generación en generación, contada en la cultura de Israel, contada a los hijos de los hijos y de los hijos. Pero en el momento que le tocó recibir la respuesta de parte de Dios, dudó, no lo creyó. Y de repente tú estás orando por lo que sea, por un hijo, restauración, una enfermedad, un vicio, por un trabajo, por algo, y el Señor va a responder a cada uno en su tiempo adecuado y sobre todo que el Señor no se va a quedar callado, Él va a lanzar una palabra de promesa por lo que Él sabe
que tú estás pidiendo en tu corazón y le va a marcar un tiempo y le va a añadir más de lo que está pidiendo. Pero cuando tú recibas esa respuesta de Dios, cuando tú sientas que le estás recibiendo, porque cada uno, cuando habla un pastor, cuando habla un predicador, sea por la televisión, sea por redes sociales, sea que vayas a la iglesia, sea que estés caminando por la calle, sea que alguien te toque la puerta y te quiera leer la Biblia, sea que alguien te dé un tratado con un versículo, con algo, una palabra que llegue a ti y te afirme lo que tú estás pidiendo y te afirme lo que verdaderamente tú sientas, no dudes de lo que el Señor va a afirmar en ti, porque va a tomar un tiempo más, pero Él te va a dar más de lo que verdaderamente tú estás pidiendo. Y tomemos este ejemplo de Zacarías. Y tomemos este ejemplo para todas las personas que están orando por restauración familiar, que están orando por un hijo que está metido en vicios, que están orando por temas de salud, por temas de un negocio, por temas de trabajo, por personas que están orando por tantas cosas que anhelan en su corazón, de repente ingresar a una universidad, no sé el anhelo o lo que estés pidiendo, o como Zacarías, estás pidiendo por un hijo, porque de repente hay esterilidad en el matrimonio. Yo sé que el Señor va a hablar con una palabra a tu vida, igual que a Zacarías. Dios no oculta nada, no se va a quedar callado. Sueño, puede ser un sueño, una visión, un profeta, un pastor con una palabra, una prédica, un tratado, o tú mismo abriendo la Biblia, pero va a llegar una palabra. Y cuando llegue esa palabra, gózate. Cuando llegue esa palabra, regocíjate y dale las gracias y toma el milagro. Y toma tu respuesta de tu oración y créela y apodérate de ella y no dudes, porque si dudas caes como Zacarías y Dios puede enmudecerte, pero en su misericordia lo va a cumplir al final. Acuérdate que en este ejemplo de la palabra meditando hemos entendido que tiene un tiempo, no es tómalo, llévatelo, no, va a tomar un tiempo. Para algunos un poco más rápido, para unos un poquito más alejado, dependiendo de lo que estés pidiendo, en la manera que vaya a trabajar también tu corazón, a lo que tú pidas. Aprendamos en el nombre de Cristo Jesús a entender que ese mensaje todavía en la actualidad está llegando y no necesariamente con un ángel que baja, sino que Dios está hablando en muchas maneras. Y sé que tú lo has sentido en tu corazón, porque yo muchas veces lo he sentido en mi corazón, respuestas de parte de Dios de oraciones que dicen, espera, que te lo voy a dar en su tiempo, pero no dudes. ¿Y cuesta? Sí. Muchos somos como Zacarías. ¿Cuándo será? ¿Hasta cuándo? Ya me aburrí, ya no quiero nada, ya me cansé. Está peor. Uh, El otro no cree en Dios, le va mejor y así actuamos en esta carne que quiere tirar la toalla, en esta carne que no quiere avanzar, en esta carne que no quiere creer. Y esa es la verdad, que simplemente no quiere creer, porque en verdad nos gustan las cosas fáciles. Nos gustan las cosas pronto, no nos gusta esperar, no nos gusta crecer en el proceso de la espera, aprender a ser pacientes, aprender a madurar en la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente te la puede poner Dios en tu corazón. De saber que Él tiene el control, aunque todo vaya en tu contra, aunque peor, aunque la enfermedad más te esté calcomiendo, más te esté chupando, parecieras más, pero si tú crees verdaderamente que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer en su tiempo y lo vas a dar por testimonio. Si crees que Dios va a restaurar y va a tener ese varón, va a traer a esa mujer, pues créelo en el nombre de Cristo Jesús y va a ser a su tiempo. Así pareciera todo lo contrario y lo peor, porque el enemigo lo va a querer pintar así para desanimarte, para que tú no creas, para que verdaderamente enmudezcas y enmudezca totalmente y mengúes. Y hasta termines y
y entiéndelo, y hasta en la rabia y en impotencia puedas blasfemar contra Dios y perder tu promesa. Porque hay mucha gente que más que tirar la toalla, reniega de Dios, se pelea con Dios, se va de la iglesia, se regresa para atrás, ya no decide creer y la situación eh, se pone peor y, y no llega, y no llega a la promesa, porque eh, al que tiene fe todo le es posible, pero si no tienes fe es peor que se cumpla lo que estás pidiendo. Entonces, mis hermanos en Cristo Jesús, el camino de poder creer y de la fe, pues para nadie es fácil ni sencillo, pero hay que aprender a crecer en la fe, aprendiendo a confiar y teniendo paz a nuestro corazón. Si entra la desesperación y la angustia, pues dobla tus rodillas y ora al Señor y pide esa paz para que sigas caminando y en su momento el Señor, en su tiempo y en su lugar va a hacer la buena obra y va a transformar las cosas y te vas a llenar de gozo y va a haber fiesta en tu corazón. Así que esto fue la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Shalom.